¿Qué tal, amigos de Impacta? A esta hora de la tarde son las 12:03. Los queremos invitar a seguir con nuestra programación a esta hora a través de nuestra señal en Facebook Live. Quiero darle la bienvenida a nuestro editor general, Johnson Sosa, que nos acompaña en la tarde de hoy. Con esta especial que hacemos con un gran hombre del mundo del periodismo, un líder de opinión cuyas informaciones, cuya opinión es supremamente importante para conocer las realidades del país. Entonces, bienvenido a Impacta y bueno, nos gustaría que hicieras la introducción para nuestro invitado de la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Jonathan. Erwin, bien conocido por las voces de los bien conocimiento en cuanto al de todo lo que sucede en el país. Entonces, Jonathan, ¿no? Primera presentación, por favor. Muchas gracias. Hoy tenemos al líder de opinión y periodista colombiano, Erwin Hoyos, que nos acompaña en la tarde de hoy. Erwin, bienvenido a Impacta. Hoy tenemos la gran oportunidad de tenerte a través de la señal de Impacta en este Facebook Live. Y hoy queremos hablar un poco acerca de no solamente esta situación actual de las medidas del COVID-19, sino también en estos momentos de muchas cosas de la actualidad nacional que muchas personas en su casa quieren conocer, quieren entender en estos momentos y que, por supuesto, siempre la verdad estará por encima de todo. Bienvenido, Erwin, a Impacta. Muchas gracias, un gran saludo, Johnson, para usted, para todo su equipo, para quienes nos acompañan a esta hora en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. A ver, quiero comenzar que haga una pequeña presentación de lo que está haciendo actualmente. Yo sé que está dedicado, tiene muchas cosas, está en el tema internacional y quiero que nos haga una introducción de lo que está actualmente haciendo y cómo es el tema del manejo, cómo han dado el manejo del COVID en este caso. Bueno, pues a ver, por circunstancias del trabajo me he cogido esto fuera del país. Yo en Colombia estoy como presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. Dirijo la organización Las Voces del Secuestro, que es una organización periodística, proyecto de comunicaciones, que es la Red Mundial de Radio, y estoy ahora en el montaje de un canal virtual. Vamos a salir con un canal virtual, es de Reporter Channels, un canal de reporteros en donde vamos a estar integrando todo el continente con toda la gente que requiere en este momento ayudas en medio de la crisis. Especialmente este canal va a tener un enfoque hacia el apoyo a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas que necesitan exponer sus productos en las nuevas plataformas, en las nuevas redes que están surgiendo en este momento, para darles a ellos una oportunidad de que esos consumidores finales no tengan un intermediario, sino que vaya directamente del fabricante al consumidor final y a través del canal que se expongan las distintas alternativas de negocio que hay. Entonces, es un objetivo primordial impulsar la pequeña y la mediana empresa allá en Colombia, ya que esta crisis está golpeando es justamente a ese sector, a las pequeñas y a las medianas empresas o a las FAMI-empresas. ¿Qué queremos hacer a través de este canal? Impulsar todos esos proyectos, esas iniciativas, esos surgimientos en medio de la crisis para que la gente tenga una esperanza y una oportunidad de sostenerse y de enfrentar lo que viene. Yo creo que todos estamos aquí enfrentando un reto distinto. La humanidad cambia a partir de ahora y tenemos que cambiar con los cambios que se están dando a nivel global. Por lo tanto, estamos entrando en una nueva alternativa, en una estrategia de apoyar a los que menos tienen oportunidades, y este canal va a ser justamente una luz para mucha gente que necesita desde el campo
empresarial abrirse espacios para no dejar caer sus empresas o para crear nuevas empresas y enfrentar esta pandemia. Erwin, precisamente estas son medidas que se están tomando para apoyar a las empresas colombianas que en estos momentos están afectadas por la crisis del COVID, pero también cómo han sido esas otras acciones que también desde tu trabajo también se han desarrollado para conocer este tipo de procesos y las problemáticas que en estos momentos hay dentro de no solamente el entorno empresarial, sino en general la situación que vive el país ante el COVID. Bueno, yo he venido realizando unos contenidos, ya que también pues estoy en confinamiento, he venido realizando unos contenidos de lo que se llama el conscious marketing, el marketing de conciencia, que es hacer que la gente tenga conocimiento pleno de la crisis a la que nos estamos enfrentando y no arriesguen su vida, que entiendan que esto es casi similar. Yo lo comparaba anoche en una charla que tenía con unas personas en el exterior. Yo he estado como periodista, como reportero de guerra en 16 conflictos internacionales. Yo estuve en la guerra del Golfo, en Ruanda, Angola, Sierra Leona, Palestina, Afganistán, Chechenia, Irak, Siria, Libia, Líbano, Yemen, en el Sáhara Occidental, bueno, en distintas partes del mundo, viviendo la guerra como reportero en primera línea. Entonces yo les decía a ellos, miren, esto es igual a una guerra. Nosotros cuando estábamos en la guerra no podíamos salir a la calle, no podíamos asomarnos por una ventana porque un francotirador nos disparaba. Eso pasaba en Yugoslavia, pasó en Somalia mucho, pasó en Afganistán muchísimo. Los periodistas que estuvimos en estas guerras, en Chechenia, por ejemplo, yo duré confinado casi 2 meses dentro de un edificio derrumbado sin poder salir haciendo mis necesidades en un espacio de 2 metros en medio de los muros derrumbados. Esto es igual. La diferencia es que aquí no hay balas, aquí la bala es invisible, la bala no la sentimos, no la escuchamos, solamente estamos viendo que están cayendo personas, que las van a enterrar, que ni siquiera se les puede hacer un duelo. O sea, esto es igual a una guerra. La gente no lo ha entendido, la gente no está asumiendo el riesgo que hay tan grande, la gente lo está tomando de la manera más folclórica y están poniendo la necesidad de algo, de salir a caminar, de salir a ir a un supermercado, de salir a la calle a desestresarse, de salir, están poniendo eso por encima de su propia vida y de la de sus seres queridos. Entonces yo he venido desarrollando unos contenidos que son justamente eso, entrevistar personas que han hecho ya ese proceso de superación del COVID, que lo vivieron, que muchos de ellos no acataron las normas, no acataron las instrucciones, no creyeron que eso les iba a llegar a ellos. Entonces estoy sacando unos contenidos que es justamente eso, unas mini crónicas en las que yo mismo leo toda la narrativa, la historia, y se la cuento a las personas en un audio de 3, de 4, de 5 minutos. Eso es lo que estoy haciendo. Y eso ha rodado literalmente por todo el continente y por todos los países de habla hispana, porque los hago muy generales, para que la gente vaya tomando conciencia del riesgo que tenemos y que no arriesguen su vida, que entiendan que esto es casi igual a estar en una guerra. Si nos asomamos, nos disparan. Puede ser que contemos con suerte de que ese disparo no nos den un órgano vital y nos salvemos, pero lo más seguro es que nos van a dar en donde nos vamos a morir. Hay que verlo de esa manera y muchos van a decir, pero qué trágico, qué cruel. Pues es que eso es, desafortunadamente, o es la vida o nos cuidamos, así de sencillo. Entonces he venido desarrollando unos contenidos en ese sentido que han tenido mucha acogida. Estoy produciéndole contenidos también a empresas que me han pedido para sus grupos empresariales que la gente tenga más conciencia, y en eso pues he estado ocupando mi tiempo en este confinamiento por acá donde me cogió esta situación. Erwin, hablemos un poco precisamente de ese tema, hablando un poco de cómo está en estos momentos el periodismo, porque parecemos, por supuesto, midiendo las justas proporciones, pero parece periodismo de guerra en estos momentos, esta contingencia del COVID-19, no solo en Colombia, sino a nivel global. En el punto de vista de un periodista que ha vivido tantas cosas, tantas experiencias, no solamente en conflictos internacionales, sino también incluso aquí en Colombia, ¿cómo has visto la evolución del periodismo
recientemente con esta cuarentena y qué cambios va a tener, porque seguramente esta crisis va a generar eso, unos cambios bastante profundos, no solamente en nuestra labor, sino también en muchas cosas a nivel de la sociedad. Bueno, el periodismo ya venía haciendo una mutación hacia las nuevas tecnologías, hacia las redes sociales, hacia los vivos a través de redes sociales como un Facebook Live, como los Instagram y muchas de estas plataformas que permiten hacerlo. Ya se venía haciendo, pero no con la intensidad y sobre todo con la presión y la necesidad que se requiere hacer ahora. Ahora el periodista ya no puede ir a buscar la fuente y estar con ella y contrastarla y estar cara a cara verificando todo. Ahora se va a poner mucho más difícil porque ese proceso de verificación que hacemos los periodistas, en mi caso que yo soy reportero, a mí me gusta el terreno, a mí me gusta estar en el área donde se producen los hechos, verificando, viendo, transmitiendo la percepción que recibo a través de mis sentidos, a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, a través de estar viendo lo que está ocurriendo, no que me lo cuenten. Ahora vamos a pasar a una etapa en donde nos lo tienen que contar y tenemos que casi que partir de la buena fe y creer en las fuentes, creer en las fuentes. Entonces estamos volviendo casi que a un periodismo un poco primitivo, ¿sí? O un periodismo de los cachi, de los mensajeros, como lo llamaban los incas, en donde entrevistamos a fuentes creíbles, no queda otra opción. Yo creo que el periodismo investigativo va a tener aquí unos limitantes muy grandes. ¿Por qué? Porque la verificación se va a hacer muy difícil, a no ser que las fuentes tengan la capacidad de enviarnos pruebas y que uno las vea y que se pueda uno confiar de ellas, pero los fake news se van a volver los más grandes enemigos del periodismo de verificación. Así que yo creo que todos estamos en este proceso de llegar a un periodismo en un nuevo formato, en un nuevo estilo y que vamos a entrar a competir con todas las distintas versiones de los mismos hechos que salen en las redes y que no tienen ningún proceso. Los periodistas que procesamos la información tenemos unos retos muy grandes y es ganar credibilidad en medio de la incredulidad que hay de la gente por todo lo que está pasando. Las redes inundan todos los espacios de información y mucha información de esta o no es precisa, no es exacta, no es concisa o sencillamente es falsa. Entonces, competir con eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, he sacado algún material y audios especialmente que son más prácticos para llegarle a los WhatsApp de todo el mundo y resulta que me llama gente de Centroamérica, me llama gente de Estados Unidos. Oiga, don Erwin, es que estoy escuchando un audio, confírmeme si eso es suyo. Yo le digo, sí, claro, es mío. O sea, tengo yo que darle a ellos la confianza de que sí, efectivamente. Y ha habido personas que me dicen, mándeme un audio suyo nombrándome a mí para yo saber que sí estoy hablando con usted. Pues me toca hacerlo, porque así lo están verificando ahora los colegas de otras cadenas para darle credibilidad a eso. Y efectivamente así lo hemos hecho. Entonces, estamos en un nuevo proceso que todos nos tendremos que adaptar a esto y tendremos que enseñarle a nuestras audiencias, a la gente que nos sigue, a los seguidores, a los que nos ven por estas redes, enseñarles cuáles son los nuevos métodos de verificación para que comprendan que el mundo cambió, que no podemos creer en todo lo que sale en las redes, que no todos son medios, que ya ahora el concepto de medios va a cambiar porque los grandes medios van a tener que acudir a estos métodos que estamos nosotros. O sea que nos estamos transformando, se está haciendo una reingeniería de las comunicaciones y también vamos a entrar a una reingeniería de la mente, de las personas, del concepto, del ser, para que entendamos que el mundo está cambiando y que tenemos que cambiar con el mundo y si no nos quedamos atrás. Erwin, esta reingeniería definitivamente se está viendo en todo el mundo y por supuesto estos canales digitales son para ello, para acercarnos más a las personas. Vamos a entrar un poquito en el contexto de la situación actual del COVID-19, un poquito de opinión y de estas situaciones que en estos momentos están pasando y que son interesantes de analizar frente a lo que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en el mundo.
iniciemos yo creo que con las reacciones nacionales de cómo es en estos momentos ese trabajo que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, distritos, municipios, en general el país está tomando en materia pública para contener esta enfermedad que pues ya ha subido considerablemente, que ya ha tenido bastantes víctimas, pues por supuesto no comparado a otras naciones, pero sí ya los números siguen en aumento. Bueno, Colombia es el país que ha logrado manejar junto con Chile a nivel latinoamericano tal vez mejor las cosas que otros países. Ecuador, por ejemplo, para Ecuador fue sorprendente. Ecuador fue el país que tal vez más golpeado estuvo, pero eso tiene que ver con la falta de ver la vida a la gente, con la falta de acatar las instrucciones, las normas. Los latinos somos folclóricos y a veces no tomamos las cosas en serio. Entonces, cuando ya había unas normas y unas precauciones, unas prevenciones en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, se tomaron las cosas. Muy bien, ya en un segundo. Hicieron todo lo que no se debía hacer. Eh, yo, por ejemplo, tuve conocimiento que en Antioquia, allá en Colombia, se hicieron fiestas en fincas. En Bogotá la gente se fue a paseos a Melgar, a las zonas calientes, a la Mesa, a todas esas regiones. En el Huila también. O sea, todos esos que entraron rompiendo la cuarentena allá van a terminar dentro de muy poco contagiados del virus. Entonces vamos a tener unos picos, pero aquí los alcaldes son los responsables. El gobierno nacional da unas instrucciones, pero los que hacen cumplir las normas que son de ámbito nacional son los alcaldes en las distintas regiones de Colombia. Los alcaldes son los que tienen que ponerse a la tarea de hacer que esas normas se cumplan. Son los responsables, son los que tienen que haber blindado todos los municipios desde el principio, que nadie entre, que nadie salga. Ha habido muchos municipios en Colombia que estaban limpia la población, que no había ningún contagiado. Y resulta que ahora ya están apareciendo contagiados. ¿Por qué? Porque no cerraron las entradas, no cerraron las salidas, no blindaron, se tomaron folclóricamente, eso es en Bogotá, eso es en Medellín, eso es en Cali, o eso es en Quito, eso no es por acá. Ahora se están dando cuenta que el virus anda, que el virus flota, que llega a cualquier parte a través de una sola persona que no lo tiene identificado y ese saludó a 3, a 5, a 10 y esos días saludaron a otros 10, pues en un día tenemos fácilmente 100 contagiados y eso todavía no ha reventado, esa espiral todavía no ha salido a flote, así que tienen que entender que los riesgos son muy altos, tienen que entender que este es un virus que tiene una línea exponencial muy alta y que ellos, los alcaldes, son los responsables de eso. Tenemos que ayudarles a los gobiernos desde las regiones. Por ejemplo, si nos damos cuenta en Uruguay tan pronto ocurrió la crisis, suspendió inmediatamente los vuelos. Esa fue una medida excelente. Uruguay es uno de los países que menos tiene contagiados en promedio por millón. Chile, por ejemplo, el presidente de Chile hizo una vacunación de la población. Eso ayudó también. Y así otros países han tomado medidas extremas. Estados Unidos no las tomó a tiempo, le entraron más de 3.800 vuelos en los días que estaba la pandemia extendiéndose por Europa y por Asia. 3.800 vuelos. Estamos hablando de que esos 3.800 vuelos, pues fácilmente llevaron a 75.000 personas aproximadamente contagiadas. Esas 75.000 pues van a crear una exponencia del virus muy grande porque cada uno tuvo contacto desprevenido con al menos 20 personas y esas a su vez con su entorno. Entonces, si multiplicamos 75.000 por 20, más otros 20, estamos hablando de que fácilmente 350.000 personas quedaron contaminadas en los primeros días del virus, que todavía no han entrado
a la exposición de maduración del virus en Estados Unidos. Entonces allá la tragedia va a ser muy grande. Lo que pasó en Europa, que no se dieron cuenta, no tomaron las medidas tampoco, se las tomaron de manera desprevenida y folclórica. Si hubieran prevenido cuando llegó el primer crucero procedente de Asia que llegó a Italia, si hubieran frenado allí, si hubieran parado vuelos, si hubieran frenado los cruceros, los paseos de toda la gente de tercera edad en Italia, pues no tuvieran tenido esa exponencia del virus tan grande. Así que yo creo que estamos a tiempo todavía en los países latinoamericanos de frenar, de que se tomen medidas extremas, que si logramos, ojo, si logramos, que se está hablando mucho de aplanar la curva, ojo, aplanar la curva es decir que la curva no suba, sino que se mantenga, eso le llaman aplanar la curva. Aplanar la curva es extender la pandemia en el tiempo, es alargar la crisis. Y ojo que esto va de la mano con la situación económica. Entonces, aplanar la curva es extender la pandemia en el tiempo y eso nos va a llevar a que esta pandemia pueda durar 6, 8, 10 meses, un año o quién sabe más. Yo digo que no, ese es un error de los gobiernos, es un error de las autoridades hablar de aplanar la curva. Aquí tenemos que mandar la curva a ceros, tenemos que mandarla a ceros, pero con normas absolutamente estrictas. La gente se tiene que confinar, la gente se tiene que quedar quieta. Las órdenes son órdenes. Aquí si tienen que entrar casi que a una ley marcial para que la gente acate, saldríamos de esto en 30 días. ¿Por qué? Porque si la gente se queda quieta, si el gobierno saca unos programas de asistencia alimentaria para toda la población en todas las regiones, todo el que necesite un mercado que lo pueda tener, que no tenga que moverse, que se lo lleven a través de las municipalidades y la municipalidad a través del barrio y de la junta comunal, lo que sea, por sectores, que la gente tenga la tranquilidad de que le llegó su mercado. Eso va a durar un mes. En un mes mandamos la curva a ceros, pero es que están hablando de aplanar y ese aplanamiento de la curva, lo único que ellos están evitando es que colapse el sistema hospitalario. Eso es lo que quieren, que no les colapse el sistema hospitalario, pero vamos a prolongar la pandemia en el tiempo. Y esto va de la mano con una situación económica. Entonces las empresas no pueden trabajar, la economía está frenada, la economía está colapsada. No hay dinero que aguante en medio de una crisis. Es imposible para una famiempresa, para una microempresa o para una empresa mediana sostener una nómina de 30, 50, 100, 200 millones de pesos de la gente sin producir, además pagando para fiscales, pagando todo como si estuviera funcionando. Eso no lo aguanta nadie, hasta los ricos van a tener que ir a pedir mercado, porque la situación es muy crítica. Así que si aplanamos, si mandamos la curva a ceros, no aplanarla, mandarla a ceros, confinando a la gente, esto se acaba en un mes, porque el virus no dura más de 14 días. Entonces, se acaba en un mes, tendríamos depurada la población y sabemos realmente que la gente se saneó, pero desafortunadamente no se está haciendo. A mí me cuentan, por ejemplo, gente que vive en Bogotá, que de la 26 hacia el norte la gente está acatando, la gente está juiciosa, la gente está guardada, pero de la 26 hacia el sur eso es otra Colombia. Allá en los barrios, en las plazas, la gente anda folclórica por todas las calles como si nada estuviera pasando. Esa gente le va a costar con su vida y la de sus seres queridos no haber acatado esto. Eso es absolutamente grave, pero eso es falta de autoridad de los alcaldes locales, de los alcaldes de las distintas regiones que no están haciendo cumplir la norma. Por eso vamos a tener que pagar unas consecuencias muy altas. Yo creo que aquí se tienen que tomar medidas extremas, confinar la gente, hacer una distribución de mercados que no se roben la plata, que sean unas compras honestas a los precios que se tienen que hacer sin la especulación y que le repartan mercados a la gente, que haya unos puntos de distribución, que la gente pueda pasar a reclamar sin requisitos de nada, sino que cada familia tenga su sustento durante un mes. En un mes el virus lo mandamos a ceros, bajamos la curva a ceros y salimos de esta situación. De lo contrario, vamos a prolongar la crisis, vamos a prolongar la pandemia, vamos a prolongar la tragedia y la situación económica del país se va a venir a ceros. Vaya, es un tema bastante claro de lo que deberían ser las medidas frente a este proceso. Además que yo supongo, Erwin, sale más económico un plan de asistencia social durante 30 días, es decir, de confinamiento total,
que seguir con estas medidas, supongo yo, Erwin. Claro, total, es que el confinamiento nos cuestan, digamos, los mercados de la población que lo necesite durante un mes y para de contar y volvemos a la vida normal, reactivamos la economía, el Producto Interno Bruto se levanta de una vez, reanudamos toda la actividad interna y los productos de consumo básico siguen activando esa rueda económica que es la circulación de la moneda. Pero ¿qué ocurre? Si todos estamos quietos, si ninguno producimos, si todos estamos congelados, así hagamos trabajo virtual, así hagamos, va a llegar el momento que la gente necesita el servicio, pero no tiene con qué pagarlo. ¿Por qué? Porque no hay flujo de la moneda. En el momento que no haya flujo, estamos a la base de los primitivos, a hacer trueques. Vamos a tener que cambiar sal por frutas u otras cosas. ¿Por qué? Porque se acabó el flujo de la moneda y a eso no podemos llegar. Entonces, estamos a tiempo. Presidentes de América Latina, presidentes de Latinoamérica, de Centroamérica, estamos a tiempo. Confinen la población de una vez, ya mismo, concentren la gente, provéanle recursos. Eso vale el 3% del Producto Interno Bruto, no vale más. Y pasa la crisis y se reactiva inmediatamente la economía. Y esto va a ayudar a que salgamos rápido. De lo contrario, si siguen, con medidas que parecen paños de agua tibia, vamos a prolongar la pandemia en el tiempo y la economía se nos viene a pique y no va a haber cómo solucionar esta crisis. Hablemos de un tema, ya que tocamos el tema de los líderes latinoamericanos, y hablemos de Daniel Ortega, el único presidente latinoamericano que no ha tomado ninguna medida porque literal está desaparecido. Realmente, ¿qué está pasando en Nicaragua? Porque es una situación bastante extraña en estos momentos, de que el presidente, es decir, la cabeza del gobierno, no aparece en los momentos de crisis como si han estado presidentes como el de Colombia, Perú, Ecuador. Yo creo que la mayoría de presidentes latinoamericanos, unos más demorados, otros menos demorados, pero igual en la cabeza de esta crisis. Bueno, Daniel Ortega, hay varias versiones, les cuento una. Una es que habría muerto, esa es, digamos, una que tiene mucha fuerza en Nicaragua. La segunda es que estaría en Cuba en un tratamiento de salud porque estaría enfermo, esa es la segunda. Y la tercera es que estaría también en Cuba en una reunión del Foro de Sao Paulo en donde están planeando una estrategia para tan pronto pase la crisis en el continente, venirse ellos con lo que denominarían la tormenta bolivariana. ¿Qué es la tormenta bolivariana? La tormenta bolivariana es hacer que primero estos gobiernos se desgasten, ayudando a la gente, ayudando a la población con todo lo que es el COVID. Dejar que los gobiernos se desgasten. Y luego, como va a haber un índice de desempleo muy alto, como va a venir una crisis muy fuerte en lo económico, utilizar el hambre de toda la población para volcarlos y crear unas grandes movilizaciones que desestabilicen los gobiernos democráticos de América Latina. Hay un plan muy fuerte del Foro de Sao Paulo en torno a eso. Por allá andan varios líderes latinoamericanos, 62 personas de Ecuador, 18 de Bolivia, un grupo grande de Venezuela, andan unos de Nicaragua, bueno, de distintos países anda gente en Cuba planeando cosas. Entonces, puede ser que esté allí en esas reuniones, por allá andaba Cristina Fernández de Kirchner, andaba todo el combo del Foro de Sao Paulo de Brasil, o sea, todos están por allá en Cuba confinados en este momento también. Así que puede ser que esté en alguna de esas tres líneas, esté muerto, está enfermo y se está tratando en Cuba, o andan planeando lo que llaman ellos la tormenta bolivariana. Wow, ese es un tema que precisamente queríamos preguntar porque también se vieron líderes también de la izquierda colombiana en Cuba, como tuvimos la situación con lo que se considera que tenía cáncer Gustavo Petro, que fue una de las figuras que también apareció misteriosamente en Cuba y que en medio de esta cuarentena resultó la noticia de su cáncer. Hablemos un poco de este personaje que generó en los últimos días un cierto mensaje
mensajes encontrados con respecto a la situación de salud de él, pero que también en cierta forma se conecta con lo que nos comenta Servi. Pues es como mucha coincidencia, ¿cierto? Es como mucha coincidencia que justo cuando está Cristina Fernández, cuando está toda la plataforma del Foro de Sao Paulo en Cuba, este señor Petro esté también en Cuba con el cuento de que se está haciendo un tratamiento. O sea, es muy extraño y que haya aparecido un médico que al parecer tuvo contacto y conoció los exámenes que le hicieron y no le encontraron nada, que no tiene ninguna gravedad de salud, y ahora él, para justificar tal vez acciones de la justicia colombiana por haber roto la cuarentena, esté diciendo que es que está enfermo. O sea, pues irse a Cuba, ahora muy seguramente aparecerá quién sabe con qué versión. Yo creo que esto es muy delicado. Primero, es muy delicado para el país que ocurra esto en estos momentos. Segundo, es muy delicado si se llegase a probar que este señor no está diciendo la verdad. Y tercero, muy delicado y más grave aún, si se llegase a dar que después de que se levante la movilización de la pandemia, se venga una oleada de acciones violentas para desestabilizar los gobiernos latinoamericanos. Eso sería muy grave. Bueno, estamos en estos momentos en directo desde... Pues para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y estas personas que quieren sacar tajada de una crisis como esta, pues tengan realmente una rendición de cuentas ante la justicia. También hemos estado hablando con amigos en México y también la falta de toma de decisión para tomar medidas en contra del virus, en contra de que la población pues esté sana, no ha sido la mejor. La gente, la mayoría de la economía, están inconformes en este momento con el gobierno mexicano. Bueno, en México, pues tenemos que darnos cuenta que a México entró el socialismo y estos conceptos socialistas buscan distanciarse de las medidas que toman los gobiernos democráticos. Ellos quieren ser diferentes solamente por ir contra la corriente, por llevar la contraria. Así que López Obrador ha tomado unas medidas folclóricas allá, se ha afectado la economía y ahora con la crisis ha tenido que finalmente tomar medidas para contener el coronavirus. Así que aquí nadie está exento. Este virus yo creo que ha puesto a pensar a ricos y pobres, a grandes y poderosos, a los que manejan la hegemonía mundial. Todos están cuestionados en torno a esto. Al principio Trump no se lo tomó en serio, no creía lo que estaba pasando, pero después aparece Angela Merkel desde Alemania acusando a Trump de que se habían robado un prospecto de vacuna para el COVID-19. Yo pregunto, ¿cómo es posible que si el COVID-19 no existía, Alemania ya tenía una vacuna? ¿Cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud no previno si desde noviembre del año pasado tenían conocimiento ya de la existencia de casi 60 casos en Wuhan? ¿Cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud se dedicó a proteger al régimen comunista de China y no tomaron medidas? Subestimaron o sencillamente participaron de un gran encubrimiento al régimen de China, que es el que maneja la salud, maneja los laboratorios, maneja toda la guerra química y biológica desde hace muchos años, más de 70 años. Ellos son los que han estado al frente del control total y absoluto, que no permiten salida ni entrada de información. Que vengan a decir que el virus se les escapó, eso es imposible, porque para que el virus se escape de unas pipetas, llamémoslo así, en donde está el proceso de incubación del virus, tienen que sacarlo de ahí, ponérselo a un humano para que el humano lo procese y lo convierta en estornudo y el estornudo contagie. O sea, ellos no pueden decir
que les escapó del laboratorio, porque el virus tenía que salir, sabiendo que este ya es un virus creado, un virus manipulado, un virus que tiene 4 cepas de VIH, que tiene la base cromosómica del virus, es una base en el SARS, en la gripe del SARS. Pues si es un virus manipulado, no pueden venir a decir técnicamente que es que se les escapó del laboratorio, porque tenían que sacarlo de unas pipetas de gran compresión, aplicárselo a un humano y que ese humano lo procese durante 7, 8, 10 días, lo convierta en virus estornudando para que eso se propague. O sea, eso era imposible. Entonces esto hace parte de una estrategia. Esto va a demostrarse muy pronto que hace parte de una gran estrategia, una estrategia del régimen chino, de la dictadura china. No hablo de los chinos. Los ciudadanos chinos son víctimas de todo esto. Son víctimas de todo esto. Esto es el régimen, la dictadura es la que está detrás de esta estrategia que hoy está contagiando el mundo. Por eso Donald Trump, Angela Merkel y ya también el gobierno en el Reino Unido y muchos gobiernos están pidiéndole facultades a sus congresos, a sus gobiernos, le están pidiendo facultades para realizar capturas en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya prevén que va a venir una investigación y cada país le va a cobrar sus muertos a los responsables y ya están en este momento enfocándose nuevas leyes para realizar capturas en cualquier parte del mundo a los responsables de esta nueva estrategia hegemónica de control poblacional, de control de la humanidad, de sometimiento, una guerra biológica a la que nos están confinando todos. Aquí detrás de esto hay una estrategia y lo vamos a conocer muy seguramente más adelante, se van a ver los resultados. Por ahora, lo importante es cuidarnos, sobrevivir, protegernos, pero veremos lo que va a ocurrir más adelante con relación a las investigaciones que se están llevando a cabo frente al origen de este virus. Se han precisamente mirado muchas teorías del origen del COVID, inclusive de esas mutaciones genéticas que fueron generadas, porque sí se ve evidente que esto fue fabricado, no es algo natural este tipo de virus. Erwin, hablemos también un poco, volviendo otra vez al ámbito nacional, que aquí también esta crisis ha tenido su tinte político e intereses que hay en estos momentos para saber quién es el protagonista entre quién cuida más o quién protege más a los ciudadanos. ¿Cómo desde el punto de vista, hablando ya como líder de opinión, se está manejando esta situación? ¿Qué intereses hay de por medio en medio de tantas discusiones entre diferentes líderes políticos del país? Bueno, aquí hablemos internacionalmente, los presidentes cuando pase la crisis van a terminar compitiendo por quién fue el que tuvo menos muertos. O sea, a eso estamos llegando. Entonces aquí las grandes potencias, los países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se van a medir entre ellos para decir, bueno, ¿quién fue el que menos muertos tuvo? China quiere liderar ese promedio. Luego, por eso esconde las cifras. Luego Rusia, que Rusia le ha dado un manejo excelente, pero es que los rusos tienen mucha experiencia en todo esto que significa el confinamiento, la disciplina de la sociedad. Nosotros estamos frente a una sociedad totalmente indisciplinada. Si vamos a la cultura de los países del este, son países que han vivido dentro de dictaduras toda su vida. Entonces, si allá suena la campana o suena la sirena una vez, es alistamiento. Si suena 2 veces, es evacuación. Y si suena 3 veces, es ataque inminente y se tienen que ir a los refugios y la gente hace caso. Y hasta que no vuelva a sonar la sirena, nadie sale y la gente hace caso. Acá no, acá nadie hace caso, acá la gente no acata, porque en estos países latinoamericanos nunca ha habido ni una mala guerra ni una buena paz. La gente no está entrenada, la gente no tiene esos entrenamientos. Entonces, en Rusia, por ejemplo, los casos que tiene Rusia son muy poquitos comparados con el índice poblacional que tiene. Desafortunadamente, aquí el país más afectado va a ser Estados Unidos, primero porque Trump en su actitud no acató las normas que debió imponerle a los Estados Unidos, no las impuso inmediatamente, ¿sí? Y encima de eso se ha encontrado con unos gobernadores que le llevan la contraria. Entonces, ese protagonismo político ha llevado a generar distintas
líneas de decisiones y eso generó confusión en la población y no han acatado. Países latinoamericanos, de los primeros en imponer normas restrictivas fue Uruguay, Chile, Colombia, el régimen de Venezuela también lo hizo. Y fíjese que ahí van con las cifras, pero al final la competencia va a ser que entre los grandes van a competir por el número de muertos y entre los países medianos y pequeños también. Entonces, aquí al final van a venir unas competencias de todos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, lo que viene es el control que querrán imponer a través de la Organización Mundial de la Salud, que será la que va a decir quién tiene la vacuna primero, quién sacó la vacuna primero. Y cuando cada país, por ejemplo, Ecuador tiene 16 millones de habitantes, Colombia tiene 50 millones de habitantes, Estados Unidos, el número de habitantes que tiene, pues es el mismo número de vacunas. Yo creo que no ha habido un marketing más grande que el que le han hecho al COVID, porque el merchandising que le han hecho al COVID ya tiene 7.000 millones de clientes potenciales. Esto es más plata que las guerras de Irak, Afganistán, todas estas guerras juntas. Aquí hay un gran negocio y estamos viendo es cómo se van a repartir esa gran torta de ese gran negocio y eso no se lo van a dejar a uno solo, eso lo van a coger el control los países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya Trump le acaba de quitar el presupuesto a la Organización Mundial de la Salud hasta que no se haga una investigación, o sea que ahí ya hay un contrapunteo muy fuerte porque la Organización Mundial de la Salud está controlada por el régimen chino. Estados Unidos ya lo sabe y los demás países ya lo saben. Entonces van a agotar todos los recursos por a ver quién saca primero la vacuna para que no sea el régimen chino el que se quede con el control de esta posibilidad de curar el COVID. Así que estamos frente a una tensión mundial a todos los niveles. Si lo pueden notar, estamos a todos los niveles bajo una tensión mundial que nos va a mantener en una expectativa. Y aquí lo único es nosotros, como colombianos o como latinoamericanos, concentrarnos en cómo lo vamos a mandar a ceros para reactivar la economía y seguir trabajando mientras sale una vacuna confiable. Por ahora la mejor vacuna es hacer que el virus desaparezca dentro de nosotros y mantener un confinamiento controlado, produciendo, reactivando la economía hasta que salga ya la vacuna que le dé confianza a la gente de poderse mover. Pero yo digo que de aquí a 2 años vamos a estar todavía cuidándonos y protegiéndonos del virus. En esto, esa es la explicación que hay de Wuhan, donde se inició el virus. Las ciudades que manejan económicamente a China no se contagió ninguno. Lo acabas de decir. Yo creo que deberíamos de extender más en esa explicación. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante. Yo he estado hablando con amigos empresarios que viven en Europa especialmente y que tenían empresas en China. La mayoría de ellos, cuando empezó la crisis en China entre noviembre y diciembre, que empezó a expandirse, fíjese que China no dejó que eso saliera a través de los medios de comunicación. Luego ya empieza a salir más o menos al 27, 28 de diciembre y se vuelve ya noticia es en enero. Y entre enero y febrero, todos los empresarios europeos que estaban en China tuvieron que salir. Y al salir, muchos empezaron por parte del régimen a decirle a estos empresarios que les compraban sus empresas, que vendieran las acciones. Y muchos de ellos que ahora están en Europa vendieron esas acciones de esas empresas. Esas empresas en este momento ya están en manos del régimen chino. O sea, ya son empresas chinas y eran empresas europeas, empresas extranjeras, norteamericanas, canadienses que estaban allí y que ahora ya quedaron en manos del régimen chino. Ellos solucionaron la situación en Wuhan, pero curiosamente en las demás ciudades, en Shanghái, en Beijing, en lo otro, no ha pasado absolutamente nada. Eso deja mucho que pensar. Hay un dicho muy popular nuestro que dice piensa mal y acertarás. Entonces, con gente que yo he hablado que conocen China, yo he estado en China muchas veces, conozco, pero digamos que gente que está allí y que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, todo encamina a que también está incluida esa estrategia de quedarse
con las más importantes empresas a nivel mundial y que ahora van a quedar controladas por el régimen de China. Recordemos que el año antepasado, Trump le puso impuestos a los productos chinos. ¿Recuerdan eso? Le puso impuestos a los productos chinos. Eso no le gustó a Xi Jinping, el primer ministro chino, que le pusieran impuestos y aranceles tan altos para todos los productos chinos. Ahora, ¿qué están buscando? Sencillamente controlar desde la presión, desde el miedo de una vacuna como esta, controlar coercionando a los gobiernos para que le abran el mercado a China y darles la vacuna. Miren lo que hay detrás de esto. Abrirle el mercado a todos los productos chinos para darles la vacuna a esos países que le abran el mercado, y detrás de esto está la Organización Mundial de la Salud. Esto es absolutamente grave, porque lo único que van a buscar ellos es una apertura de fronteras para de nuevo invadir el mundo con productos chinos. Esto ocurrió cuando la guerra en Afganistán, recordemos que la guerra en Afganistán se formó una coalición. Esa coalición inicialmente fue de España, Inglaterra y Estados Unidos. Y tan pronto deciden que van a bombardear Afganistán, en esa época estaba Jiang Zemin. Jiang Zemin se opuso al bombardeo. Entonces, cuando George Bush habla con Jiang Zemin, se ponen de acuerdo y le dicen a Jiang Zemin, mire, le ofrecemos el 20% del petróleo que salga de Afganistán. Jiang Zemin se negó a recibir petróleo. Dijo, no, en vez de que me den ese petróleo, más bien me firman una frontera abierta para todos los productos made in China, me firman una frontera abierta, todos los países que apoyan la coalición me firman frontera abierta a todos los productos chinos. Entonces Jiang Zemin no recibió petróleo, pero le hizo abrir la frontera a 116 países que apoyaron la coalición. Al principio fueron 62, después entraron 116 en total que apoyaron la coalición, y esos 116 países le abrieron fronteras a todos los productos chinos por 10 años. ¿Cuánto le costó a España expulsar a los chinos hace como 2 años cuando les cerraron todas las bodegas? ¿Por qué? Porque estaban sin pagar impuestos, vendiendo a precios en donde acababan con el mercado español, porque acababan con todo. Les tocó expulsarlos. Los han expulsado de Estados Unidos, lo han expulsado de Inglaterra, lo han expulsado de todas partes. ¿Por qué? Porque se les acabó ya ese convenio. Pues ahora, como ese convenio se acabó, lo quieren reactivar con esta estrategia. Les damos la vacuna, pero nos abren el mercado. Bastante ilustrativa estas opiniones, porque precisamente no son ya coincidencias, sino son realidades que se están viendo poco a poco, de manera paulatina frente a la crisis del COVID-19. Hablemos también de cómo el mundo se va a transformar frente a esta situación del COVID, no solamente por los intereses que se están viendo entre países, especialmente lo vemos con China, que se ve evidentemente ese interés de manejar procesos a nivel global, sino también de cómo están actuando el resto de países, especialmente las potencias, frente a lo que vendrá después de esta pandemia que cambió de manera drástica el devenir humano. Bueno, a todos nos está cambiando. Los bancos van a tener que cambiar sus sistemas de crédito, sus estudios de crédito. Ya no pueden decirle a una empresa que si no está produciendo no le prestan, porque es que ahora el préstamo es para los que no producen. Eso invierte los parámetros. La banca internacional va a tener que cambiar los tiempos de cobro, los modelos de cobro. O sea, el sistema monetario se tiene que modificar y se va a tener que modificar. Yo creo que este es el momento en que el Fondo Monetario Internacional y las grandes potencias están pensando qué hacer para recomponer la economía cuando hay una economía tan desigual. No puede ser posible que el 5% de la población mundial sea la dueña del mundo. No puede ser posible que en un país como Colombia el 15% de los ricos son los dueños del 95% de las tierras y del capital. O sea, esto tiene que cambiar y lo van a cambiar. Aquí hay detrás de esto también un nuevo reordenamiento
un nuevo reordenamiento mundial. Y eso empieza por la economía, eso empieza por la codificación del dinero, eso empieza por la trazabilidad del dinero. ¿Qué pasaría, y pregunto yo, qué pasaría si en este momento de crisis llegase a salir una moneda digital, virtual, ya que la gente no puede ir, no puede moverse, no puede salir para ningún lado, una moneda virtual, una moneda digital que solamente tenga validez bajo un código de trazabilidad? Yo creo que los que tienen caletas y los que tienen plata guardada, que no la han reportado en los bancos, se quedan en ceros. Eso acabaría inmediatamente con gran parte de la corrupción que hay en todos los países. Todos los que tienen plata guardada se les va a podrir porque no les sirve. Este sería el momento preciso para un reordenamiento de ese nivel. Y para allá van a codificar el dinero, van a codificar y a redistribuir la riqueza. Y eso tiene que hacerse, porque de lo contrario, este capitalismo desbordado, inhumano, que lleva a todos los extremos, tienen que ponerle un freno, tienen que ponerle un freno. Yo creo que aquí se tienen que replantear muchas cosas. En esta quietud, en este confinamiento, las sociedades van a tener que replantearse el manejo económico que le están dando. Las grandes potencias, el Fondo Monetario Internacional, los países que tienen decisiones y que tienen capacidad de imponer normas de control, los mismos chinos que retiraron todos sus recursos de los Estados Unidos el año pasado. ¿Será coincidencia que hayan retirado todos los recursos que tenían en los bancos de Estados Unidos y se los llevaron directamente para China? ¿Será coincidencia que las empresas chinas no quieren invertirle a nada distinto que a las empresas mineras, a las empresas en oro, a las empresas que van a hacer explotación de riquezas naturales? ¿Por qué se están inclinando solo al valor representativo en oro? ¿Por qué? ¿Y por qué China lleva una campaña de expansión desde hace más de 10 años de solo apuntarle a crear empresas de explotación de oro en distintas partes del mundo? Algo está pasando, algo está ocurriendo y yo creo que viene un reordenamiento basando la economía del mundo solamente en el oro para quitarle el valor al papel, a la moneda, al papel moneda, le quieren quitar el valor para que haya un valor representativo en oro, de tal manera que las economías ficticias se van a ir a ceros, se van a acabar. Y esto también ayudaría a un replanteamiento de la economía a nivel mundial. Ervin, entramos a un poco al panorama nacional. Por supuesto, a nivel global, esto se está viendo muy evidente, esas intenciones, esas pretensiones que tienen ciertos países, ciertos intereses de ciertos sectores también para tener este tipo de cambios. En el punto de vista de Colombia, estos cambios también se verán en temas como la política, la sociedad o la cultura después de esta cuarentena y en general después de la crisis del COVID. Ojalá que se vean, ojalá que vengan unos cambios positivos, un cambio empezando por el cambio de actitud. Hay quienes han querido hacerle daño a la sociedad tanto tiempo, durante tantos años. Yo creo que este es el momento para que se replanteen el papel de sus vidas frente a la sociedad. O sea, miren qué somos frente a un virus, frente a una pandemia, no somos absolutamente nada. Ha habido gente que por las ansias de poder, por las ansias de quererlo absolutamente todo, esa enfermedad que es la ambición, pues no están dejando que la gente haga su vida de manera normal y de manera tranquila. Yo creo que aquí tiene que haber un replanteamiento. El hecho de que ya los más importantes acaudalados allá en Colombia estén sacando 100.000 millones para donar, 95.000 millones otro, 65.000 millones otro, eso lo debieron hacer hace muchos años, eso lo debieron hacer hace mucho tiempo. Repartir riqueza, ponerle un tope a la riqueza, invertirle en la sociedad.
De lo contrario, el abismo va a ser muy grande y cada vez se va a crecer más esa brecha que permite que sea el dinero el que clasifique a las personas. Yo creo que ahí tenemos que replanteárnosla todos, dejar de hacerle apología al que tiene plata y hacerle apología al que estudia, al que tiene valores sociales, al que tiene valores humanos, al que es honrado, al que ha trabajado toda su vida. O sea, yo creo que tenemos que de nuevo empezar a codificar socialmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque es que los códigos están invertidos. Entonces, los códigos a los que hemos llegado es que invertimos los valores. Ahora los buenos son malos y los que han sido criminalmente malos son los buenos. Eso tiene que cambiar, eso se tiene que replantear. El que tiene dinero y lo consiguió rápidamente, pues obvio, es que algo pasó, eso está mal habido, pero a veces se le rinde tributo, se le rinde admiración. Eso tiene que cambiar. Eso nos tiene que replantear el comportamiento y la forma de pensar para poder enfocarnos hacia un país diferente después de esta crisis del COVID-19. Un replanteamiento completo de la vida de las personas durante esta crisis del COVID. Algo que debe de tenerse en cuenta en estos momentos cuando la humanidad está teniendo un vuelco único en su historia. Yo creo que nunca había pasado una situación de este tipo en la historia de la humanidad o en la historia reciente, porque tuvimos pandemias como la gripe española o demás, pero nunca con este nivel de cierta forma de miedo, de contagio que ha tenido esta enfermedad. Ervin, en materia de lo que será también esos cambios, vivimos en un país en conflicto, vivimos en un país donde aún existen intereses por ciertos grupos que buscan desestabilizar el país. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué posición tendrán a partir de ahora? ¿Cuál será la estrategia para que, como se dice, estrategias y contraestrategias frente a estas situaciones en un país conflictivo como Colombia, si hablamos netamente del tema de nuestro conflicto actual? Bueno, en Colombia los grupos armados se tienen que replantear también su posición y se la tienen que replantear primero frente al virus, donde les entre el virus a ellos. Mire, no queda ni uno, porque ¿a dónde van a ir? Tienen que acudir a los hospitales y ahí los van a detectar. Afortunadamente, el proceso de paz hizo que todos ahora ya tengan rostro, tengan cara, ya el país los conoce. Al hospital que vayan, allá los cogen, los que están al margen de la ley. Entonces, eso se lo tienen que replantear. Tienen que guardar la quietud, tienen que quedarse quietos, no les queda de otro, hasta los bandidos se tienen que guardar. Pero resulta que allá hay unos de los grupos armados que están guardando la cuarentena y están quieticos. Pero hay otros que aprovechando la cuarentena están traficando, se están moviendo, porque para ellos vale más el dinero y vale más la ambición y vale más la coca y vale más el delito que la misma vida propia y la de los que los rodean. Pues esos les va a llegar su momento. Muy seguramente no va a ser el ejército, no van a ser las autoridades, va a ser el virus el que les va a llegar y cumple su misión. Así que todos vamos a tener que entrar en esta nueva actitud. Y que piensen los que han hecho tanto daño, miren lo que es hacer mal, miren el daño que causan y miren que al final la vida tiene un reciprocité, una reciprocidad. A cada quien le va llegando lo que se merece. Yo creo que este es un momento de reflexión para todos. ¿A qué vinieron al mundo? ¿A qué vinieron a la vida? ¿A qué vinieron? ¿A qué vinieron? ¿A hacer mal? ¿A hacer daños? ¿A causar dolor? ¿A causar tragedia? ¿A llenar de drama tantas familias? ¿A dejarle en el recuerdo a tanta gente que lo único que hicieron fue mal? Que cuando los vean en televisión, cuando los vean en la calle, la gente lo único que recuerdan es que ellos tienen las manos untadas de sangre, que han causado tanto dolor que no alcanzaría esta ni otra ni muchas vidas más para perdonarles lo que hicieron. Yo creo que se lo tienen que pensar y esto a todos nos tiene que replantear y cambiar la forma de
de ver lo que está ocurriendo para de nuevo resetear también el país y que salga un país nuevo, un país diferente, un país con unas visiones de futuro, de mirar hacia adelante, ¿cierto? Sin olvidar lo que ha pasado, pero que miremos hacia adelante para sacar el país de esta crisis en la que nos ha metido un agente externo que por fuerza mayor nos confinó, nos sometió. Aquí no nos ha recluido ni la guerra siquiera, fíjense, ni siquiera la guerra, ni el estado de sitio, nada. Y un enemigo invisible que no lo vemos, que no lo sentimos, que no lo tocamos, que no lo conocemos, nos guardó a todos. O sea, esto es increíble, esto es impresionante. Yo creo que esto ni en las películas, yo había visto películas como Pandemia, Virus y muchas otras, y uno decía, oiga, Hollywood es una vaina berraquísima. No, miren, las han hecho basadas en experiencias que para nosotros no eran conocidas, porque las pandemias se han dado en otras oportunidades. Hoy, esta pandemia supera las películas y supera lo que hemos visto. Hoy, la realidad supera lo que nos habían mostrado en ficción. Entonces yo creo que los malos se tienen que replantear esto, los corruptos se tienen que replantear esto, los que se han robado el Estado, los que se siguen ahora robando los alimentos de la gente pobre que están repartiendo, los que venden a las alcaldías una libra de arroz 2 veces más de lo que vale, el atún, todas esas cosas. Eso debe tener un costo social, pero debe tener también un costo penal, porque en una tragedia, el que se aprovecha de una tragedia, el que se aprovecha de una crisis, es como si cometiera un crimen. Dos preguntas finales, estas sí ya vienen de público. La primera es de Javier Montaño, un abrazo para él. Antes de la pregunta de Javier, te envía un saludo una persona que tú conoces que creo que ha dicho que tal vez es el único hombre que te ha dicho que te ha lo trasnochas, lo trasnochas. Un abrazo para nuestro amigo José Vicente Mogollón, que te saluda a esta hora, te manda un fuerte abrazo, está conectado a esta transmisión. Un abrazo, José Vicente, un abrazo. Ahora sí, entremos a la pregunta de Javier. Él nos pregunta opiniones frente a la declaratoria de emergencia carcelaria en Colombia y lo que será esta medida que fue adoptada por el Ministerio de Justicia. Bueno, la emergencia carcelaria hay que decretarla, pero ojo que están confundidos. Quieren decretar una emergencia carcelaria, un sector que la quiere impulsar, pero es para que pongan en libertad a mucha gente que tiene delitos. Esa no es la forma de una emergencia carcelaria. Una emergencia carcelaria se tendría que decretar para sacar recursos de emergencia, se construyan otras cárceles, se pase a las cárceles agropecuarias, cárceles que pongan a la gente a producir, que los pongan a liberar su mente, no allá a perfeccionar el delito. No, esto hay que poner unos centros de agroproducción carcelaria, agroindustrialización carcelaria. Tenemos tantas hectáreas baldías en Colombia. Mire, nada más con un terreno de 75.000 hectáreas en el Caquetá o en el Meta, se monta ya un centro carcelario para todas las personas que ya estén a punto de cumplir la pena, los que les falten 2 años, que uno sabe que no se van a escapar porque ya pagaron 18, 20 y esa persona necesita salir, pero necesita reactivar su vida, necesita reactivar sus pensamientos, reincorporarse a la sociedad trabajando, volviéndose productivo. Pues si nada más con un proyecto de estos, que se saquen 30.000 personas mediante una ley de emergencia carcelaria, se construyen esas cárceles de producción agrícola y se les pone a ellos un ingreso, de tal manera que cuando lleguen a la sociedad de nuevo, ya están incluso ganando dinero y tienen un plante para entrar a la sociedad produciendo, eso le cambiaría la vida a los que están en la población carcelaria. Pero aquí hay un sector que quiere una emergencia carcelaria es para poner a una cantidad de bandidos libres a la calle para que se vayan a integrar las disidencias, para que se vayan a integrar grupos armados, porque es que eran muy buenos cuando estaban en los grupos y los quieren reincorporar nuevamente. Esos que quieren sacar, que tienen delitos de guerra, delitos de lesa humanidad, que tienen rebelión, que tienen narcotráfico, que quieren todos los delitos, a esos los quieren por fuera porque es que justamente son los que han causado tanto daño en Colombia. ¿Ven? Aquí la emergencia carcelaria sí que ponga en libertad, por ejemplo,
a las mujeres embarazadas, que ponga libertad a los ancianos como lo plantearon, pero ancianos que sean inofensivos para la sociedad, no ancianos, es que ahí hay ancianos malos, hay ancianos perversos, hay ancianos que han cometido múltiples crímenes, hay ancianos que son jefes de carteles del narcotráfico y los quieren sacar a través de una ley de emergencia carcelaria que porque ya tienen más de 60 años, pues que llevan 30, 40 haciendo tráfico y ahora los quieren poner que por la edad por fuera. No, una emergencia carcelaria tiene que ser, es una ley que le dé al Estado la capacidad de disponer recursos para descongestionar las cárceles, pero que la gente siga cumpliendo las penas, porque es que es una deuda que ellos tienen con la sociedad, es una deuda que tienen con la sociedad, y ellos se tienen que rehacer de nuevo, tienen que cambiar el pensamiento, tienen que dejar de pensar como delincuentes, como bandidos, y tienen que pensar como ciudadanos que respetan la ley, que respetan las normas. O entonces, ¿qué va a pasar con los que no hemos cometido ni una infracción de tránsito, que nos cuidamos todos los días de que no nos vayan a coger mal parqueados, que pagamos los impuestos, que nos cuidamos de absolutamente todo? O sea, los ciudadanos que en Colombia son el 98% de gente bien, o 99% de gente que no ha cometido un delito en su vida, resulta que está en más desventaja frente a la ley ese ciudadano que el que los ha cometido premeditadamente y está en la cárcel perfeccionándose para salir a seguir cometiendo delitos. Aquí tenemos que replanteárnoslo. Entonces, aquí lo que hay es una gran campaña política de un sector que le interesa poner en libertad sus cuadros, poner en libertad las líneas de mandos que perdieron porque cayeron en manos de la justicia, y por eso han financiado una campaña extrema a nivel nacional para movilizar a todo el sector carcelario contra el Estado, contra el IMPEC, aprovechando también la corrupción que hay en el IMPEC, aprovechando la capacidad de corrupción que tienen de las mafias, del narcotráfico, de la plata que tienen en caletas, todo esto para poner en la libertad cuadros que son absolutamente valiosos para ellos. Eso es lo que quieren. Esa no es la emergencia carcelaria que necesita Colombia. Colombia necesita descongestionar las cárceles, ponerlos a producir, ponerlos a que rehagan sus vidas, cumpliendo con lo que les impusieron los jueces por los delitos que cometieron. Finalmente, una recomendación, yo creo que a los jóvenes que andan equivocados a conseguir todo fácil, las redes, los fake news, todo este tema que no le hace bien a la sociedad. ¿Cómo hacer entender a los jóvenes que viven en una vida virtual, en un mundo virtual, y no lo que dices, haciéndole bien a la sociedad, equivocados de pronto por alguna tendencia política? Bueno, yo creo que con los jóvenes hay que trabajar muchísimo y hay que trabajar desde las escuelas, desde los colegios. Tenemos que recuperar la educación, especialmente la secundaria, el bachillerato. Hay que recuperarlo porque ahí es donde se está imprimiendo una ideología malsana para la sociedad. Esa ideología que lleva a los jóvenes a pensar que solamente tienen derechos más no obligaciones. Esa ideología que lleva a los jóvenes a que piensen que todo se les tiene que dar, más no les debe costar. Esa ideología que los lleva a convertirlos en parásitos del Estado. Eso no sirve para una sociedad que tiene que avanzar hacia los campos productivos, hacia convertirse en personas competitivas, hacia una sociedad que exalte los valores de las personas que se preocupan por crecer, por surgir. Eso no sirve. Entonces, eso se tiene que replantear. Hay que buscar que los jóvenes entiendan, primero, que todo cuesta, que nada es gratis, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser buenos seres humanos, que haciéndole daño a otra persona o a la sociedad no es la vía para lograr los objetivos. Los objetivos se logran desde el esfuerzo personal y desde el esfuerzo personal convertirse en ejemplo para la sociedad, no en opresores de ignorancia para volverse líderes. Eso no es, esos modelos no sirven. Entonces tenemos que replantear esos componentes de educación ideologizada en manos de sectores que han logrado posesionarse de especialmente la educación,
para sembrarle un parásito en la mente de las nuevas juventudes. Aquí siguiendo, un abrazo muy cordial en estos momentos a Jamie Ortiz, que nos acompaña también a través de esta señal. No hay como mejor opción que volver a poner también cívica y también aprender algo de constitución, porque todo no es hablar de constitución sin saber de la constitución, además de que hay que ser honestos, la educación en estos momentos parece más de adoctrinamiento que de, en realidad, de enseñanza o de formación para nuestra juventud, Derby. Sí, los jóvenes, a ver, desde que se quitó la urbanidad, todos yo creo que nuestra generación vimos las reglas de urbanidad, cívica, democracia, desde que se quitaron esas materias en la educación, esto cambió. Los jóvenes vienen ya con otro chip y eso hay que replantearlo nuevamente, hay que volver, hay que volver. Yo creo que el pasado y nuestros ancestros en muchas cosas tuvieron mil razones para educarnos y las generaciones anteriores yo creo que estuvieron mejor educadas que las nuevas. Y también esto tiene que ver en las familias. La responsabilidad de la familia es educar, la del colegio es formar, pero la de educar es en la familia. Y vemos que las familias no educan. El papá sale de la casa y se va y vuelve por la noche. Y cuando él se va, el hijo está dormido y vuelve y lo encuentra dormido. Entonces estamos en una generación de jóvenes criados por las empleadas, por el internet, por el WhatsApp, por el chat, por los juegos electrónicos. Esos jóvenes no saben qué es tener un papá y qué es tener una mamá. No saben qué es tener una corrección, no saben qué es tener un llamado de atención. Y a los 8 o 9 años, cuando le llaman la atención el papá o la mamá, entonces lo amenazan con que van a llamar al bienestar familiar o a la policía. Entonces estamos frente a unos papás que no hicieron presencia y que los hijos los amedrentan con una amenaza. Aquí ha faltado autoridad de los padres, ha faltado autoridad. ¿Cómo es posible que en la casa no se pueda hablar de decirle a los hijos lo que es cumplir las leyes, cumplir las normas? Porque entonces ya los pelados se alebrestan contra el papá y resulta que el proveedor de todo, que es el papá y la mamá, que son los que les dan todo cuando les llaman la atención, entonces ahora son revolucionarios. Se volvieron revolucionarios sin haber sufrido, se volvieron revolucionarios de estrato 6, luciendo prendas de marca, zapatos de marca, guayos de marca, ropa de marca, y resulta que son revolucionarios y no han padecido ni han vivido dificultades, solo viven en medio de la comodidad, pero tienen la mente taladrada porque en las redes sociales y en los colegios se les infunde una ideología y en la casa no se les enseña lo contrario, o sea, no hay un equilibrio, hay un sesgo. Entonces los padres se quejan de que yo no sé qué voy a hacer con este chino, mire cómo piensa. Pues es que usted no le enseñó, usted no lo capacitó, usted no le contó la historia de este país, no le ha contado lo que vivieron sus padres, lo que ha vivido usted mismo, lo que vivieron los antepasados, lo que hemos vivido todos. Hay que contarle a los hijos las historias de lo que pasó para que no vengan otros y se las cuenten manipuladas solamente para cambiarle la mentalidad. Yo creo que aquí las familias tienen una gran responsabilidad frente a todo lo que está pasando en el país. Ervin, una última pregunta que nos envían aquí, precisamente hablando de todo un poco sobre el COVID, es el tema de la religión y el COVID. ¿Cómo va a cambiar la religión en estos momentos donde pareciera que hay una mezcla de esperanza y desesperanza frente a la pandemia? Nos pesa una consulta Jorge Humberto Romero, a quien le enviamos un saludo muy cordial a través de Facebook Live. Hola Jorge Humberto, un gusto. Pues a ver, las iglesias a nivel general, llámese de cualquier concepto, van a tener que cambiar y replantearse todo. Ya empezando por la congregación, empezando por los dogmas, están forzados a cambiar. Yo creo que vamos a pasar a tener padres y sacerdotes y pastores youtubers. O sea, los curas van a tener que volverse youtuber y montar la misa en YouTube y a ver quién tiene más seguidores para que vean su misa o vean su prédica o vean su culto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va a cambiar. Y aquí ese replanteamiento va incluso con el ejemplo, con el comportamiento. En muchos sectores hemos visto una cantidad de escándalos dentro de las comunidades religiosas que tienen que replantearse también. Y esta
individualización del ser humano confinado, va a buscar ahora mucho más refugio en ejemplos a seguir. Si los curas, si los pastores, si los líderes religiosos no dan ejemplo, perdieron sus súbditos y su feligresía, porque ahora hay unos códigos distintos que son mucho más fáciles de palpar porque las redes están en todo lado y cualquiera, así como los exalta, los va a reducir a la mínima expresión si su comportamiento no es ejemplar. También, Ervin, queremos enviar un saludo en estos momentos a Judith Patricia Campo desde la ciudad de Cúcuta, también a María Carolina Pachón. Queremos enviarle un saludo nuevamente a Javier Montaña y en general a los que nos están viendo en estos momentos. También un abrazo muy cordial a Carlos Beltrán de Canal Fama, que nos acompaña a esta hora también en esta transmisión. Bueno, vamos con esta última inquietud y concluiremos porque entendemos también, Ervin, tu tiempo, tus trabajos también que tienes, porque ha sido un trabajo bastante importante el que ha hecho Ervin Hoyos, no solamente aquí, sino en diferentes escenarios, en diferentes medios de comunicación con los cuales has tenido contacto de manera permanente para conocer no solo la situación del COVID en Colombia, sino en general la perspectiva que se está viendo a nivel político, social y económico alrededor del mundo, pero nos hacen una inquietud y tiene que ver con el futuro de la relación que va a tener las personas con sus gobiernos. ¿Cómo va a ser a partir de ahora ese tipo de relaciones que van a tener, que ya no solamente van a pasar simplemente al modo de la protesta, sino en la forma del diálogo que van a tener ahora entre líderes y comunidades? Bueno, ahí también tiene que haber un replanteamiento de lo que es la sociedad y el Estado. Ese replanteamiento ya nos lo empezó a dar como ejemplo Italia, que acaba de reducir casi en 320 parlamentarios la Cámara Alta y la Cámara Baja en Italia. El Senado y la Cámara lo reducen en 320 funcionarios. En Colombia veo que por redes me están llegando unas cadenas que ya se están planteando también que se reduzca el Congreso. Yo he sido uno de los primeros en proponer que se tiene que reducir el Congreso. Incluso estuve promoviendo un referendo para reducir el Congreso, remover a todos los magistrados de las altas cortes por corruptos y reubicar lo que hoy llamamos la Justicia Especial para la Paz, reubicarla en una sala especial en la Corte Suprema y a todos ellos bajarle los sueldos. Gente que llegue a estas corporaciones que sean honestas, que sean transparentes, que sean limpias, que no sean corruptos, que los magistrados para ser magistrados no hayan sido en el pasado abogados de la mafia, del narcotráfico, que no hayan sido defensores como abogados de la corrupción, que no hayan defendido los grandes desfalcos del Estado, que no hayan defendido a masacradores y criminales de lesa humanidad. O sea, un magistrado tiene que ser una persona pulcra, una persona digna, una persona que uno le dé realmente la inspiración de agacharle la cabeza porque esa es una persona de los máximos valores. Y resulta que nos damos cuenta que en las altas cortes lo único que hay son unos mafiosos que han estado al servicio como abogados en el pasado del narcotráfico, de los carteles, que han favorecido a los más grandes desfalcadores del Estado, que han cometido ese contubernio entre abogado y cliente para defender a los que han cometido delitos, siendo conscientes de que esa persona cometió delitos y ellos fueron los que lo defendieron y ahora están construyendo y haciendo leyes en el país, legislando en las altas cortes. Eso no puede ser, eso hay que acabarlo, eso se tiene que acabar en Colombia. Entonces, el Congreso tiene que reducirse obligatoriamente. Yo creo que no logramos hacerlo nosotros mediante un referendo porque no nos dio el tiempo y las circunstancias no lo permitieron, pero eso se tiene que replantear. Yo creo que el diálogo entre la sociedad y el Estado se tiene que replantear porque los funcionarios públicos son empleados de la sociedad. Y en estos países latinoamericanos se han invertido esos valores también. El funcionario público se cree que está por encima de la sociedad y no es así. El funcionario es un empleado de la sociedad. La sociedad es el jefe del empleado público, del funcionario. Llámese presidente, llámese magistrados, llámese congresista, llámese el que sea. La sociedad es el jefe supremo del empleado público. Por lo tanto,
Es la sociedad la que debe organizarse para tomar una decisión. Y eso se tiene que replantear a partir de ahora, porque ahora se van a invertir las cargas y la sociedad va a tener un juego distinto frente al Estado. Un saludo a esta hora a Cata Zuluaga, que nos acompaña también a través de esta señal de Impacta Live, y queremos terminar, Ervin, con la inquietud que todos estamos teniendo en estos momentos, y es cómo se está cuidando en estos momentos Ervin Hoyos en medio de esta cuarentena. Bueno, yo acato las normas, no salgo, todo lo hago virtualmente, conferencias, reuniones, estoy dictando una cantidad de cursos a distintos sectores que me los piden, unos en el área empresarial, otros en el área de los medios de comunicación, otros en el área de la seguridad estratégica, en distintos temas. Yo, aparte de ser periodista, yo soy piloto, entonces también estoy dictando unos cursos para pilotos sobre procedimientos en general. Vivo muy ocupado atendiendo entrevistas, atendiendo videoconferencias como esta. Constantemente estoy en la conexión. Acato, como le he dicho, las normas, no salgo absolutamente a nada. Busco la manera de proveerme de lo que necesito, desinfectando el domicilio, todo, haciendo un ritual completo, porque yo ya he vivido esto, yo ya he vivido muchos confinamientos, como les contaba al principio del programa, en las guerras, yo sé lo que es esto, o sea, a mí no me afecta, yo soy muy de estar en espacios cerrados, así que mi mente la tengo ya programada para vivir estas circunstancias y sé que hace parte de una experiencia más, y aquí la historia la vamos a contar los que logremos sobrevivir a esto. De irnos, saludos a Magdalena de la Torre, que nos acompaña también en esta transmisión, y un gran amigo tuyo que me está escribiendo, el señor Gabriel Alfonso desde Tunja, que por ahí dijo, hace rato no veía al amigo Ervin en vivo y en directo. Un gran abrazo para Gabriel y para todos los que han estado viendo esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, Ervin, te agradecemos mucho por esta compañía, por ilustrarnos realidades que hay que ver, que, como se dicen sin tapujos, que se dicen sin ninguna venda en los ojos, sino que se tienen que decir, ni una mordaza en la boca, sino que se tienen que decir las realidades de lo que está pasando, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel global, con esta situación de la contingencia del COVID-19, y sabemos de que nos estarás acompañando también en próximas transmisiones, también en próximas oportunidades a través de la señal de Impacta, para hablar un poco más, porque cuando Ervin Hoyos habla en un medio de comunicación, más de una persona se conecta y comienza a generar debate, a generar inquietud para que aprenda mucho más y conozca mucho más de las realidades del mundo, Ervin. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias, un gran saludo. A Johnson, un gran saludo también, a ustedes, Jonathan, a todo el equipo, un abrazo, gracias por tenerme en cuenta. Y lo más importante, cuídense, no hay nada más valioso que nuestra salud, no hay nada más valioso que nuestra vida. Yo creo que ya nos dimos cuenta que en una crisis como esta entendimos que ni siquiera las deudas nos hacen mover. Los bancos han tenido que dejar de cobrar. No hay nada más valioso que nuestra vida. Cuidémonos y veámonos al final cuando esto pase para darnos un abrazo y saber que somos sobrevivientes de la pandemia. Un gran abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Ervin, muchas gracias, fuerte abrazo para ti, también de Johnson aquí, que está conectado en estos momentos. Johnson, para que te despidas también de nuestro invitado Ervin Hoyos esta tarde. Ervin, hombre, muchas gracias por atender esta invitación. Ya sabe, estamos en el mismo lado. Yo creo que tenemos claras las ideas sobre el país que queremos, las problemáticas que hay y cómo mejorarlas, cómo cambiarlas. Muchas gracias nuevamente y un fuerte abrazo. Un gran abrazo para usted, Johnson. Muchísimas gracias y recordemos una cosa, el cambio inicia por nosotros mismos. No esperemos que los demás cambien si nosotros no cambiamos. Gracias a ustedes, un gran saludo. Ervin Hoyos en la señal de Impacta, así que a pensar durante esta cuarentena. En segundos tendremos al doctor Pablo Henao, él es
médico, eres médico, nuestro médico literalmente, es nuestro médico en Impacta, el hombre que nos ha puesto también a pensar sobre la enfermedad del COVID-19 dentro del punto de vista clínico. Nos acompañará en la tarde de hoy para conocer más sobre qué es el coronavirus, qué es el COVID-19, cómo actúa en el cuerpo y también conocer la situación de los médicos colombianos en estos momentos durante la contingencia del COVID-19. A Ervin, muchas gracias por acompañarnos y también a ustedes por acompañarnos durante esta tarde. Quédense en la programación de Impacta en segundos con el doctor Pablo Henao y recuerden, quédense en casa y a pensar. Muchas gracias.